Listo, doctor. Muy bien, magnífico. Muy buenas tardes a todos los seguidores de esta tertulia, todas las personas que nos acompañan en este momento a través de nuestra conexión Zoom o a través de nuestra conexión de Facebook Live. Bienvenidos a esta nueva tertulia que organiza el Colegio de Abogados Rosaristas como auspiciador del World Law Congress Colombia 2021, que se realizará en el mes de diciembre de este año, y con una tertulia que nos convoca a hablar precisamente de los derechos humanos y la democracia. En este momento de tensión, de dificultad en nuestro país, pero en donde, por supuesto, siempre las salidas que hemos buscado las hemos encontrado dentro del marco de la democracia y justo de los derechos humanos, que más oportuno que tener esta tertulia hoy para ustedes. La realidad de nuestro país y por supuesto, enmarcado dentro de una tensión que es natural, como en todas las sociedades, que haya diferencias, que haya, por supuesto, pretensiones para tener una sociedad mejor, pues nada más válido que hacerlo dentro de los mecanismos de la democracia y, por supuesto, en el marco del respeto de los derechos humanos, que, por supuesto, tienen un alcance universal y del cual hoy nuestra Constitución pues no duda en su protección. Y no podemos desestimar, por supuesto, el hecho de que en un Estado democrático existen instituciones y que esas instituciones no solamente son garantes de los derechos humanos de unos, sino son garantes de los derechos humanos de todos. Y eso implica, por supuesto, que tengamos una visión completa, y de eso se trata hoy también, de mirar cuáles son esos mecanismos, de examinar cuáles son esos mecanismos democráticos que tenemos y de cómo esos mecanismos no solamente serán eficaces para superar esta coyuntura, sino adicionalmente de cómo han sido también estos mecanismos eficaces en el marco de los estados democráticos. De esta manera, pues el Colegio de Abogados Rosaristas se place en presentar a esta nueva tertulia. Vamos a tener como moderadora a una profesora docente de la Universidad del Rosario, la doctora María Teresa Palacios, a quien agradecemos enormemente, y en este vínculo directo con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, pues me place presentarla. Ella es directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Es doctora en Derecho y magíster en Derecho Constitucional, además abogada de la misma universidad, y viene, por supuesto, liderando la investigación en materia de derechos humanos, también en el tema de migración, muy importante y muy vigente en nuestro país, en refugio, y además en el tema del desplazamiento forzado, en donde también pues hemos tenido una situación bastante amplia en materia de desplazamiento en estas últimas décadas. De manera tal que pues voy a darle la palabra a la doctora María Teresa, quien además nos ayudará con esta moderación, y a hacerlo, por supuesto, eh, eh, con este escenario y con los expertos que traemos para hoy, tanto el doctor Juan Carlos Gutiérrez, la doctora Carolina Ramírez y el doctor Luis Benavides. Bienvenidos a este escenario. Muchas gracias por acompañarnos, y, por supuesto, esta es una de las varias tertulias que tenemos para ustedes en el marco de este auspicio al World Law Congress en Colombia este año. Y por supuesto que el World Law Congress implicará no solamente tener invitados del nivel nacional, sino el nivel internacional, como lo vemos o como lo tenemos hoy día, y con el objetivo, por supuesto, de construir desde el derecho los mejores mecanismos para la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, doctora María Teresa. Es un placer tenerla acá. Bienvenida también a todos los que nos acompañan en este momento. Y le doy la bienvenida al doctor Juan Manuel Díaz, quien es organizador de este World Law Congress Colombia. Muchas gracias. Nosotros, por supuesto, participamos y somos, por supuesto, socios en esta
invitación para la participación de este gran evento jurídico a nivel nacional e internacional. Doctor Juan Manuel Díaz, muchas gracias también por su participación. No sé si de pronto quiera dirigir algunas palabras para nuestros asistentes en este marco de la organización. Muchas gracias, doctor Francisco. Sí, pues primero agradecer al Colegio de Abogados Rosaristas el haber aceptado esta invitación de iniciar este tipo de sesiones que son previas al Congreso en Cartagena. Y, por supuesto, invitar a todos los asistentes a estar permanentemente en conocimiento de las nuevas actividades que vamos a desarrollar. Vamos a estar con ustedes y con otras entidades del país coordinando diferentes tipos de actividades previas que le permitan conocer a todo el gremio de abogados y no abogados la importancia del Congreso en Cartagena. Así que siendo muy breve, porque lo importante es lo que los panelistas invitados nos tienen que compartir, pues no tengo más sino que agradecerle nuevamente al Colegio de Abogados, a usted personalmente, al doctor Ricardo y bueno, a todo el equipo del colegio. Muy amables. Gracias, doctor Díaz. Muchas gracias. Sin más preámbulo, doctora María Teresa, bienvenida. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me complace mucho estar en un espacio tan importante como la tertulia del Colegio de Abogados Rosaristas. Quiero extender un saludo muy especial al doctor Francisco Boada, al doctor Ricardo Abello, pues por la invitación. Para mí es un honor poder estar acompañándolos el día de hoy. Y un saludo también muy especial al doctor Juan Manuel Díaz. Perfecto, creo que ya podemos dar inicio con la introducción tan extensa que nos hizo el doctor Boada. Creo que simplemente quisiera decir que queremos dentro de este espacio poder dar la voz a unos expertos muy interesantes que ha organizado hoy el Día del Colegio de Abogados Rosaristas. Y la tertulia que nos convoca se denomina Democracia y Derechos Humanos, como lo decía el doctor Boada, un tema de capital importancia para lo que está viviendo nuestro país por estos días, pero no solamente en estos días, sino para la vida en general de las naciones que se reputan ser naciones democráticas. En ese sentido, quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas expertos en la materia. Quiero saludarlos dando una breve presentación de ellos. Nos va a acompañar precisamente en este diálogo el doctor Juan Carlos Gutiérrez, socio del Departamento de Litigios Internacionales de Derechos Humanos desde 2017 en Cremades y Calvo Sotelo Abogados, en Madrid, España. Dedicado adicionalmente a materias tan importantes como la litigación estratégica en instancias internacionales relacionadas con los países de Venezuela, Colombia, Bolivia, Cuba, Turquía, Turkmenistán y otros países. Adicionalmente, ha sido representante de víctimas de Venezuela y Colombia en FEPCOL ante la Corte Penal Internacional. Asimismo, también presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas desde 2019, consejero anticorrupción de la Presidencia de la República de El Salvador en el periodo 2019-2020, partícipe en la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador y en la División de Investigaciones contra la Corrupción de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Ha sido adicionalmente académico de investigación en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Ciencias Forenses en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, profesor de Criminal Ilícito en Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, asimismo también profesor visitante en Ciencias Forenses en la Escuela Judicial Militar de la Corte Marcial y profesor visitante en procesos penales ante la Corte Penal Internacional en la Universidad de Nueva Esparta en Venezuela. Asimismo, también profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid. Dentro de los otros, digamos, atributos que ha tenido el profesor todos estos años, ha sido orador en numerosos foros y seminarios internacionales, principalmente en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional. Por su parte, ha recibido varias distinciones honoríficas otorgadas por el Colegio de Abogados de Caracas, nominado adicionalmente en 2018 por la Asociación Mundial de Juristas para el Premio de Derechos Humanos de Abogados Españoles, Premio de Derechos Humanos otorgado por la revista Cambio 16 en Madrid. Asimismo, también nos acompaña la doctora Carolina Ramírez Pérez, abogada especialista en Derecho Constitucional con 15 años de experiencia en la Corte Constitucional de Colombia, 10 de ellos en el desempeño del cargo de magistrada auxiliar. Magíster
en acción política y fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, docente por más de 10 años en materia de Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario. Tiene adicionalmente un amplio conocimiento en la materia de control de constitucionalidad de las leyes, decretos, actos legislativos, determinación del alcance de los derechos fundamentales en acciones de tutela y establecimiento de estándares de protección de las garantías constitucionales. Asimismo, ha sido asesor en temas constitucionales del Ministerio de la Justicia y también de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, me permito presentar al doctor Luis Benavides Hernández, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Ha colaborado asimismo en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Suiza, para la organización no gubernamental Redress en el Reino Unido y en el Tribunal Administrativo del Banco Mundial en Estados Unidos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Por su parte, también ha realizado prácticas profesionales en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en Tanzania. Es miembro del Comité Editorial del Anuario Mexicano de Derecho Internacional y exmiembro del Comité Editorial del International Legal Materials. En el 2013 fue nombrado miembro del panel de expertos del Consejo de Seguridad para Sudán. En el 2016, de 2016 a 2018, fue nombrado miembro del panel de expertos del Consejo de Seguridad para la República Centroafricana. En otras ocasiones también ha sido nombrado como experto para cuestiones humanitarias por el Secretario General de las Naciones Unidas. Por su parte, también ha sido profesor de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, en materia de Derecho Internacional General, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Actualmente se desempeña como defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Con esta presentación, solamente me queda darle la palabra a los panelistas. La metodología del evento será la siguiente. Cada uno de ustedes tendrá un espacio de cerca de 20 minutos para exponer el tema que haya traído dentro de nuestro panel. Al finalizar, cada uno de los panelistas se dará la palabra al siguiente y al finalizar las 3 exposiciones haremos un espacio para las preguntas. Estas preguntas serán enviadas por el chat, por lo cual yo trataré de unificar, si se trata de temas afines a una misma temática, tratar de canalizarlas y luego las formularemos para que en un espacio de 20 minutos podamos resolver las inquietudes de los participantes que nos están viendo vía online y también para realizar las principales conclusiones de la jornada del día de hoy. Con esto quiero darle la palabra entonces al doctor Juan Carlos Gutiérrez. Adelante, por favor. Sí. Buenos días a todos y a todas. Por supuesto, inicialmente, pues mis palabras de agradecimiento al Colegio de Abogados Rosaristas y especialmente a la doctora María Teresa por la introducción que ha hecho a mi persona. Fundamentalmente, el mensaje que quiero llevar ante ustedes el día de hoy es esa relación intrínseca, inseparable, inexorable entre los derechos humanos y la democracia. Ese valor esencial de la democracia es la protección de los derechos humanos. Y en ese comentario partimos, como necesariamente tenemos que hacer, de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en su artículo 21 no solo consagra los derechos políticos en su sentido activo y pasivo, el derecho a ser electo o el derecho a elegir, sino también de una manera categórica en su literal tercero consagra necesariamente esa voluntad del pueblo que se expresa en los poderes públicos. Pero el ejercicio de esa voluntad del pueblo como base de legitimidad de los poderes públicos se verifica y se ejecuta y se desarrolla a través del voto popular, del ejercicio del sufragio o, como muy bien dice la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, mediante elecciones periódicas y auténticas. Es un elemento fundamental que queremos decir. Es decir, la participación del pueblo en ejercicio de su soberanía se materializa a través de un proceso eleccional. Y ahí está consagrado fundamentalmente ese derecho a la democracia, ese derecho a la participación, ese derecho a elegir y a ser electo.
Y precisamente ese es el segundo punto que quiero desarrollar como aspecto fundamental de este conversatorio de hoy. Desde mi perspectiva, la democracia es un derecho fundamental. Y así está expresamente consagrado en la Carta Democrática Interamericana del año 2001. Fíjense que el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana dice que los pueblos de América tienen derecho a la democracia, tienen derecho a vivir en democracia y expresarse, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresarse a través del ejercicio del derecho al sufragio y a participar de manera activa o pasiva en el ejercicio de cargos de elección popular en su país. Pero lo verdaderamente relevante a los efectos de este conversatorio es la visión, la noción, la conceptualización de lo que constituye la democracia, más allá de una forma de gobierno, más allá de un ejercicio del poder, es considerarlo, concebirlo, practicarlo, protegerlo como lo que realmente constituye en el día de hoy, que es un derecho fundamental, un derecho del ciudadano. Y precisamente fíjense cómo la Carta Democrática Interamericana lo consagra como un derecho de los pueblos de América. Ese concepto fascinante del derecho, de los derechos que no solo son derechos individuales, sino que son derechos colectivos, no de la persona, sino también de la población en general. Pero paralelamente también se establece la misma Carta Democrática Interamericana el deber de los gobiernos de preservar y defender la democracia, protegerla, desarrollarla, impulsarla, garantizarla en el ejercicio del poder dentro de una estructura democrática. Los parámetros de independencia de los poderes públicos, los parámetros de la protección efectiva, progresiva, sin discriminación de los derechos humanos, entre otros aspectos propios de la gobernanza, son elementos que deben protegerse, deben cuidarse fundamentalmente en un sistema democrático. Recuerden ustedes que la legitimidad no solo es de origen, en cuanto a la designación o llegar al acceso al poder a través de unas elecciones auténticas, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también que esa legitimidad debe mantenerse a través de un desempeño. Y el desempeño está íntimamente vinculado con el eje fundamental de una estructura democrática, que es la protección, insisto, efectiva, eficiente, constante, progresiva de los derechos humanos. Pero de igual manera, dentro de ese contexto de deberes y derechos, también la ciudadanía tiene deberes que no solo quedan en el marco de la práctica del sufragio como modo de expresión, en los términos como ya he comentado, sino también la ciudadanía tiene el deber de proteger, de fortalecer las instituciones, independientemente que del ejercicio proporcional y correcto de sus derechos. Y ahí precisamente es donde quiero comentarles el artículo 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que contempla la prohibición del abuso de los derechos. Y esa prohibición del abuso de los derechos no solo está dirigido al ciudadano, sino también a los grupos, a la sociedad civil en ese contexto. Es decir, tenemos los derechos, exigimos los derechos, tenemos diferentes mecanismos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, pero el abuso en la práctica, en el ejercicio o en las exigencias también está prohibido en los instrumentos internacionales. El abuso del derecho constituye una práctica per se lesiva a los derechos. Y no solo lesiva a los derechos, sino a su institucionalidad, a su cuidado, a su protección. No podemos olvidar que hemos llegado al siglo XXI con un desarrollo fantástico de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, con un marco legal
de derecho internacional de los derechos humanos aplicable de manera universal, no solo desde el Sistema Universal de Protección de Naciones Unidas, sino la forma como los sistemas regionales lo han desarrollado de manera potentísima en Latinoamérica, no menos potente en Europa, pero también en África, con el Convenio Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, y también todo el desarrollo que existe de derechos humanos o lo que se está impulsando desde hace varios años en lo relativo a la necesidad de establecer mecanismos de protección de derechos humanos en el Islam, en los países árabes del Islam. Pero este marco regulador muy importante, muy potente, que ha sido el resultado de luchas de muchísimos años, de muchísimos siglos, es importante que sepamos que ese marco, las democracias se desvanecen como un puño de arena en la playa. Y el tercer mensaje en este conversatorio es la necesidad personal, independientemente del marco internacional, independientemente de la estructura del derecho internacional de los derechos humanos y sus grandes avances y sus conquistas históricas, del rol protagónico de la sociedad, el rol protagónico que tenemos los ciudadanos y especialmente nosotros los abogados en preservar la democracia, en preservar los derechos humanos que nos ha costado tanto, pero la experiencia en múltiples países nos hemos dado cuenta que se pierden, insisto, como la arena en las manos, en la ventisca de una playa. Entonces, ahí tiene que haber un compromiso fundamental de todos en la lucha y la protección de los derechos humanos. Y precisamente ese es el mensaje que queremos llevar desde la World Jurist Association, de la Asociación Mundial de Juristas, y lo que pretendemos inculcar y lo que hemos desarrollado a lo largo de estos años. La búsqueda de la paz, garantizar la paz a través de las reglas del derecho. Y justo la paz y las reglas del derecho de única forma pueden ser garantizadas a través de un sistema democrático. Esa democracia que tenemos que luchar por ella, preservar y proteger día a día. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. Doy la palabra enseguida a la doctora Carolina Ramírez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos, en especial al Colegio de Abogados Rosaristas y a todos los aquí presentes. Bueno, yo hoy traigo un poco a colación un tema que ha sido bastante desconocido en derecho constitucional, pero que plantea un debate muy interesante en términos de democracia. Lo primero que uno debe tener en cuenta es que ya no estamos solo hablando de un Estado democrático, sino que ahora hablamos de un Estado democrático y constitucional. Eso implica, digamos, dos grandes características. Una es la rigidez constitucional, es decir, la Carta Política se convierte en aquel instrumento en donde se establecen unas bases frente a los cuales ni siquiera el poder democrático, por así decirlo, pueden desconocerlo o pueden modificarlo. Entonces, nace de esa forma el control constitucional. Y ese control constitucional implica, digamos, si uno lo viera, vamos a empezar a ver, ese es el debate que quiero plantear, implicaría en principio considerar lo que es contramayoritario, como lo han dicho los autores, es decir, parecería que el control de constitucionalidad es un límite a la democracia o es un límite al poder del legislador. Pero en realidad, digamos, mi planteamiento es que esa discusión debe verse desde cómo yo considero la democracia. Entonces, voy primero a plantear cuál es esta historia de la llamada objeción contramayoritaria que nace en los años 60 en los Estados Unidos, pero que ha tomado mucho auge por las decisiones tan importantes que en los últimos años ha tenido que tomar los tribunales constitucionales en todo el mundo, pero en especial en América Latina, en derechos como los derechos de las parejas del mismo sexo, de las mujeres, de las minorías étnicas, etc. Entonces, como iniciaba mi charla, el control judicial constitucional implica que existe una constitución
que tiene unos valores y unos principios y derechos inmodificables, incluso para el poder legislativo. Ese poder legislativo, sobre todo en Europa continental y en América Latina, tiene una importancia muy grande porque el Estado moderno, el Estado democrático, nace a partir de la ley. O sea, la ley funda nuestros estados porque la ley además es el límite del poder absoluto. Entonces, la democracia y el legislativo representan la libertad, representan el poder de las mayorías frente a ese poder monárquico y único del antiguo régimen. Entonces, el control constitucional nace después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, tal y como lo conocemos ahorita, muy fundado en Kelsen, como todos ustedes lo saben, como un límite a esa ley, porque lo que toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial permiten ver es que el legislador o la democracia también puede llegar a abusos, un poco en el mismo sentido del profesor Juan Gutiérrez, y es que el legislador también puede abusar del poder mayoritario. Y por lo tanto debe haber un órgano superior que le ponga límites incluso al poder de las mayorías. Entonces, a partir de ahí empieza, sobre todo en los Estados Unidos, bueno, ustedes saben que los tribunales constitucionales fuertes empiezan más o menos en 1918, en Alemania, Viena, y empiezan en América Latina realmente a consagrarse en las constituciones de los 90. Pero lo que se busca es que efectivamente haya un poder superior que pueda controlar el poder del legislador y hacer respetar sobre todo los límites que el mismo pacto inicial ha establecido y los derechos de los ciudadanos, como unos mínimos que ni siquiera el legislativo puede transgredir. Pero esto llevó en los Estados Unidos a una corriente muy importante del constitucionalismo popular, encabezado por Alexander Bickel, en su obra The Least Dangerous Branch, en donde él señala que este poder, en realidad este nuevo poder de los jueces, del activismo judicial, es un poder contramayoritario, como él lo dice. Es decir, es un poder que puede ser considerado antidemocrático. Porque él se pregunta, digamos, ¿por qué un tribunal constitucional que no tiene legitimidad democrática, que no es elegido popularmente, puede llegar a invalidar una ley que es adoptada a través de la regla de las mayorías? Entonces, nace en el constitucionalismo esta corriente de la oposición contramayoritaria que ha tomado auge en América Latina con las últimas decisiones de los tribunales constitucionales. Y aunque de pronto no lo advertimos en las noticias, la gente opina, pero ¿por qué una corte constitucional puede decir que las parejas del mismo sexo se pueden casar? ¿O por qué un tribunal constitucional le da derechos a estas minorías? Entonces, a pesar de que no lo advertimos, esta discusión de constitución y democracia está a toda hora en boga. Es hasta dónde viene el poder de una corte constitucional, hasta dónde es democrático tener unos jueces que puedan tomar toda esta clase de decisiones y hasta dónde, digamos, es el límite de ese poder, nuevo poder constitucional. Y, digamos, ¿cuáles son los argumentos de aquellos quienes defienden la objeción contramayoritaria? Y es que el nombramiento de los jueces no es democrático. En muchos de los países la duración de los jueces constitucionales es vitalicia o bastante larga, que no es un poder incontrolado frente a las otras ramas del poder público, porque en realidad, digamos, ellos no responden ante un electorado. Claro, responden disciplinaria, penalmente, bueno, digamos, las conductas de cualquier ciudadano, pero no hay una responsabilidad electoral. Y pues lo que se plantea es, bueno, ¿pueden ellos anular una ley? ¿Pueden ellos democráticamente, esto es democráticamente válido o no? Entonces,
los que no están, los autores y sobre todo la doctrina que no ha considerado que la objeción contramayoritaria sea válida, lo que nos señalan es que las constituciones en realidad defienden la democracia. Aunque nosotros consideremos que una carta política puede ser un límite, en realidad es la consagración de la verdadera democracia. En una constitución, y tanto la parte dogmática como la parte orgánica, primero permite establecer unas bases en un Estado que realmente pueda llamarse democrático. Entonces, establece una carta de derechos, establece unos procedimientos para la toma de decisiones, unos órganos encargados de ejecutarla y, digamos, la Constitución, lo que, como todos sabemos, lo que establece es esos principios básicos que no pueden ser negados ni siquiera por el legislador. Pero mi tesis es que en realidad todo va a depender de qué tipo de definición o qué es lo que nosotros consideramos como democracia. Entonces, si nosotros consideramos que la democracia solo es una forma, es un tema de procedimiento y de toma de decisiones, claramente estamos en el lado de la objeción contramayoritaria que ha tomado tanta fuerza. Pero si nosotros consideramos la democracia como un tema sustantivo en donde no solamente es la toma de decisiones a través de las mayorías, sino que además hay unos derechos, unos principios democráticos, incluso unas condiciones socioeconómicas que la democracia debe garantizar, unos derechos económicos, sociales y culturales, en los derechos de las minorías, la objeción contramayoritaria está, digamos, llamada a desaparecer. Si nosotros, bueno, ahora, ¿cuál ha sido la posición de la Corte Constitucional? En realidad, para la Corte Constitucional, digamos, esta discusión también ha venido a ser mucho más actual por todas las decisiones que todos los tribunales constitucionales han tenido que tomar los últimos años. Pero para mí, la posición de la Corte Constitucional colombiano ha sido la defensa de la democracia, no como un límite. Segundo, tampoco como algo que el control judicial la esté limitando, sino que todo lo contrario, para la Corte Constitucional, la democracia es el fundamento del control constitucional. Y el respeto y la garantía de los fundamentos democráticos es lo que le da el sentido al control constitucional. Bickel, que es el padre de la objeción contramayoritaria, incluso él no defiende que los tribunales constitucionales sean abolidos. Él dice que los tribunales constitucionales deben siempre buscar fórmulas en donde primero traten de garantizar los canales democráticos y cuando los canales democráticos ya no han dado resultado, sí debe haber una intervención del juez constitucional. Entonces, digamos, yo creo que la Corte Constitucional realmente ha tomado, pese a que esa fórmula intermedia en este debate de la objeción contramayoritaria. ¿Por qué he dicho que ha tomado una fórmula intermedia? Si nosotros vemos las decisiones más importantes de la Corte en materia de derechos, sobre todo de derechos de las minorías, en donde hay tanto debate y es donde se ha considerado que la Corte puede estar usurpando el poder del legislador para tomar decisiones, es ahí donde la Corte sí ha sido deferente con el legislador y con la democracia. Entonces, la Corte Constitucional colombiana, si uno observa la jurisprudencia en todos estos años, ha optado incluso por unos caminos intermedios para garantizar que sea primero el legislador el que tome las decisiones en democracia. Lo ha hecho a través de muchos mecanismos. Por ejemplo, incluso la creación de los test de razonabilidad y de juicios de valor, de si su test es estricto, leve, etcétera, es una deferencia a la democracia. Yo voy a analizar las decisiones del legislador dependiendo qué derechos están en juego. Si yo veo que los derechos de las minorías no están en juego, yo voy a tener que tomar partido. Si no, yo le dejo al legislador tomar decisiones. Segundo, hay, digamos, otras teorías creadas por la Corte Constitucional que han sido totalmente defensoras de la democracia. Por ejemplo, habla de
una cláusula a favor del legislador, una cláusula a favor de la democracia, en donde solo si la Corte considera que hay un desconocimiento de esos principios básicos y esos valores democráticos, yo actúo. Y tercero, las decisiones en materia digamos, de derechos, por ejemplo, de parejas del mismo sexo, ha sido que primero sea el legislador quien decida, que primero sea a través de los cauces democráticos que se decida, y posteriormente la Corte ya entra pues a señalar si efectivamente hay un desconocimiento de esos valores democráticos básicos establecidos en la Constitución, sobre todo la C 577 del 2011, que de pronto pues para los conferencistas internacionales estableció el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio. Pero en esta sentencia lo primero que hizo la Corte, basada, digamos, en toda esta discusión de la objeción contramayoritaria, fue dejar que primero el Congreso le dio un tiempo de 2 años para que tomara su decisión, legislara, y si en esos 2 años, tal y como pasó, porque eso es lo que ha demostrado todas estas decisiones, el legislador no toma ninguna decisión, las Cortes Constitucionales tienen que entrar a defender los derechos de las minorías y garantizarles su derecho a través de la teoría del déficit de protección constitucional. Si definitivamente la democracia no es capaz de garantizarle a las minorías sus derechos, hay un déficit de protección que solo puede ser resuelto por el juez constitucional. Esa teoría del déficit de protección respeta la democracia, pero también no olvida que la democracia está fundada principalmente para garantizar los derechos de todos y en especial los derechos de las minorías. Entonces, digamos, ya redondeando mi idea, entonces la objeción contramayoritaria, considero primero que si uno tiene una teoría maximalista de la democracia, no es válida, que incluso la Corte Constitucional ha adoptado esa teoría maximalista de la democracia. Y tercero, también que la Corte Constitucional ha sido deferente frente al legislador. Sus decisiones han tratado de garantizar los caminos democráticos y la intervención del juez constitucional es para garantizar ese déficit de protección cuando lo ha habido y cuando el legislador definitivamente ha olvidado digamos, los principios básicos establecidos en la Constitución política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Quiero dar la palabra entonces ahora a nuestro último panelista, al doctor Luis Benavides Hernández. Adelante, doctor, por favor. Pues muchísimas gracias. Voy a permitirme compartir la pantalla y a ver si ahorita ustedes me dicen si ya la pueden ver. Mi presentación. Sí, ya la estamos viendo. Pues bueno, en primer lugar agradezco al Colegio de Abogados Rosaristas y mis parabienes para la realización de este Congreso Internacional de Juristas, que me parece que va a ser algo muy interesante. Quería hacer una pequeña acotación de lo que acaba de decir la doctora, porque mucho de esa discusión es algo en lo que hace tiempo señalaba desde Lincoln y algunos jueces de Corte Suprema de Estados Unidos, como que la Constitución no es un pacto suicida, ¿no? Entonces la Constitución en sí misma no nos va a llevar o no nos puede dar un resultado que sea en sí mismo dañino del Estado, y en un momento dado podríamos pensarlo dañino del propio Estado de Derecho y de la democracia. Entonces, en ese sentido hay que considerar esos límites y contrapesos y demás. Bueno, entonces, inicio. Como ustedes saben, los derechos humanos es una noción y la democracia es una noción política, es decir, lo pensamos en tanto una forma de gobierno y de organización del quehacer del Estado. Pero al final del día también es una construcción político y social. Creo que uno de los errores que en ocasiones se cometen es pensar que la democracia es un modelo único. Y yo creo que si bien podemos nosotros intentar identificar elementos que pueden tener un sistema democrático, como poder ser respeto a los derechos humanos, eso no significa que todos los modelos de democracia deben de funcionar de la misma manera y deben de a lo mejor incluso
de verse por los mismos parámetros. Creo que en ocasiones nos falta una mayor flexibilidad y sensibilidad hacia los entornos sociales. Las nociones de construcciones políticas corresponden a una historia de cada país en su concepto político, social y económico. ¿Cuáles serían algunos criterios? Yo pienso la división de poderes, me parece que es una cuestión básica, la creación de pesos y contrapesos, como puede ser un control constitucional, como bien lo acaban de decir, la creación en ese mismo sentido de la noción de Estado de Derecho, que voy a retomar este concepto porque es un concepto que ha adquirido mucha fuerza y que me parece que incluso puede ser un elemento o un tema muy interesante para lo que piensan hacer en Cartagena, para el Congreso. Creo que el Estado de Derecho, tanto en su concepción interna como internacional, ha adquirido una fuerza muy importante y que incluso a lo mejor quita un poco esta discusión política que puede ser el término democrático y algunos otros también señalan la manipulación que de repente se puede dar a la noción de derechos humanos. Y para algunos más puede ser incluso también el tipo de economía, si esta va relacionada o no con las nociones de Estado de Derecho y de democracia. Es un elemento muy importante a tratar porque van muy de la mano. Los derechos humanos, como saben, pues nacen como un límite al ejercicio del poder y pues en la medida en que los derechos humanos van desarrollándose, se va erosionando el poder absoluto del Estado o del soberano, son directamente proporcionales. Y hemos pasado por una transición entre un reconocimiento, entre un otorgamiento a un reconocimiento de los derechos humanos, y eso no ha sido tan fácil. Me parece que en los últimos 50 años la noción de derechos humanos se ha fortalecido de tal manera que ha modificado en sí mismo nuestras propias estructuras de poder y la forma en la que nos relacionamos con el poder. Si nosotros vemos desde, ahí pongo yo el ejemplo, la creación del concepto de crímenes de lesa humanidad, que responde a la necesidad del vacío jurídico que existía en los crímenes de guerra y al cual se enfrentaría en un momento dado el Tribunal de Nuremberg, porque no había manera en que los crímenes fuesen concebidos, fuesen tratados de alguna forma al interior del Estado alemán por esta noción de que todo lo que ocurría dentro del propio Estado era del dominio reservado de este, y luego entonces el soberano podría hacer prácticamente lo que quisiera con sus súbditos. Si vemos nosotros desde esa necesidad conceptual de identificar la protección de las personas en la noción de crímenes de lesa humanidad al desarrollo que hemos tenido en los últimos años en derechos económicos, sociales, culturales y demás, es un gran desarrollo e indudablemente ha modificado sustantivamente la noción de Estado y ciudadanos. Es también una noción importante, es decir, el término de democracia y derechos humanos cambia esa relación porque pasa de ser súbdito a ser ciudadano, a ser persona humana en un sentido de dignidad, ¿no? Creo que algo también importante es, y lo hago porque yo soy internacionalista, entonces mi visión es mucho desde el derecho internacional, es precisamente la noción de que estas cuestiones del dominio reservado del Estado son hoy en día cada vez menos. Si lo que antes era un tema único y exclusivo de los estados, hoy es un tema internacional. Lo que ocurre en Colombia, como ocurre en México, como puede ocurrir en El Salvador, es algo que tiene un impacto internacional y que eventualmente pues puede tener consecuencias también
de tipo internacional. Si bien es cierto que hay unos principios ahí básicos en la Carta de Naciones Unidas, como el de igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos, y en un momento dado la no intervención en los asuntos internos de los estados, también es cierto que cuando una situación del orden interno afecta la paz y la seguridad internacionales, el tema deja de ser exclusivo de carácter interno para trasladarse al ámbito internacional. Pongo un ejemplo, hemos tenido varios en la historia, pero un ejemplo por dos razones que me parece importante. Uno, porque es de las primeras ocasiones en el Consejo de Seguridad aborda la cuestión de la democracia y el respeto de los derechos humanos de manera muy clara, en 1994 en Haití, y después lo ha hecho de manera pues más recurrente. Y dos, porque también es algo de nuestra región. Al final del día, en Latinoamérica y el Caribe compartimos muchas cuestiones culturales. El Consejo de Seguridad señala de manera clara cómo la situación humanitaria en Haití empeora, cómo el objetivo de la comunidad internacional es el restablecimiento de la democracia en Haití, y cómo este deterioro y la falta de democracia en un momento dado constituye una amenaza a la paz y la seguridad de la región. Esto eventualmente daría pie a que, con base en el artículo 7º de la Carta de Naciones Unidas, se llevara a cabo una intervención con el eufemismo de recurrir a todos los medios necesarios, una intervención militar que en su momento fue encabezada por Estados Unidos para restablecer la democracia y con ello velar también el respeto de los derechos humanos. Y a partir más o menos de esa época, empezó ya en la década de los años 2000, 2010, Naciones Unidas empezó a trabajar en una vertiente que a mí me parece ha sido muy interesante, que es el Estado de Derecho. La noción del Estado de Derecho ha brindado la posibilidad a Naciones Unidas de un poco librarse de la discusión política que conlleva el término democracia, porque siempre podemos ver la democracia para quién, ¿no? La democracia de los derechos, que era la gran discusión que había en la década de los años 60, en donde los dos grandes bloques se dividían en dos nociones, si bien complementarias, en un momento dado se utilizaron por razones ideológicas como opuestas entre las nociones de los derechos civiles y políticos, el derecho a votar, el derecho al multipartidismo, etcétera, y la noción de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo va uno a votar, digamos, de manera libre cuando uno no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, etcétera, etcétera? Y creo que parte de esa discusión, si bien tanto ya superada, por lo menos en términos ideológicos, de una manera, digámoslo, más académica, aunque siguen siendo interrelacionados las dos áreas, la noción de Estado de Derecho viene a fortalecer aspectos muy importantes del quehacer interno. Recordemos que casi todos los problemas o conflictos de carácter internacional hoy en día son conflictos del orden interno, que van a tener eventualmente impacto internacional, ya sea por la intervención de actores externos o bien porque tienen un impacto en sus comunidades aledañas. Y Naciones Unidas desarrolla esta noción de Estado de Derecho poniendo tres pilares básicos en donde impacta el mismo. Uno es el respeto a los derechos humanos, el otro es en temas de desarrollo y el tercero es la paz y la seguridad internacionales. En breve, lo que ha señalado el secretario general de Naciones Unidas
desde Boutros Ghali, precisamente esta noción de paz y seguridad internacionales se inicia desde la paz y la seguridad interna. Y para ello, el papel del Estado de Derecho con la construcción de instituciones fuertes o bien el fortalecimiento de las mismas y el respeto van a constituir como los pilares de una estabilidad. Recordemos que la paz no es la ausencia de conflicto, sino también es el desarrollo de oportunidades para todas las personas que se encuentran en una sociedad. Y el desarrollo de oportunidades conlleva a la construcción de instituciones, forzosamente, ¿no? Entonces creo que esta correlación entre uno y otro es muy importante. Algunas breves conclusiones es precisamente que democracia, derechos humanos y Estado de Derecho están interconectadas y que han dejado de ser del uso exclusivo de los estados. Hoy en día ya un estado difícilmente va a poder excusarse en una cuestión del orden interno para evitar eventualmente una responsabilidad internacional. Eso no es posible, digamos, argumentativamente va a ser un argumento muy débil y que si bien puede responder a algunos intereses internos, en realidad a nivel internacional no va a tener un gran peso. En la medida en que el quebrantamiento de las nociones de Estado de Derecho, derechos humanos y democracia puedan ser interpretadas como una amenaza o quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales, en esa medida se vuelve una cuestión del interés de la comunidad internacional. No escapamos de todas formas de la valoración política, porque quien hace ese análisis de qué constituye una amenaza o quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales es, tomando en cuenta la estructura de Naciones Unidas, es el Consejo de Seguridad, esencialmente. Y el Consejo de Seguridad es un órgano político y no jurídico. Entonces, por eso es que vemos que muchas de las decisiones que se toman en el Consejo tienen un impacto muy importante ante situaciones que nosotros pudiéramos pensar deberían ser ya de la actuación directa e inmediata de toda la organización. Pensemos nada más en el caso de Siria, ¿no? Pero en ese momento son parte de un juego político del propio Consejo. Y finalmente señalar que la noción de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos, pues sería una triada de naturaleza indisoluble, en el que podríamos decir constituye hoy en día los pilares de cualquier Estado moderno. Muchísimas gracias y quedo atento a sus comentarios, preguntas y demás. Doctor Benavides, muchísimas gracias y muchas gracias a los tres panelistas por sus interesantes reflexiones. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat, las cuales voy a proceder a formular y otras que tengo por otra vía. Bueno, hay una pregunta dirigida al doctor Benavides, pregunta Hernán Torres, que si nos podría más bien ampliar su afirmación cuando indica que los derechos humanos dependen de la naturaleza del ser humano. Quisiera formular las preguntas para los otros panelistas, de modo que luego cada uno las vaya respondiendo. Muchas gracias. Las otras preguntas que tenemos para el doctor Juan Gutiérrez, bajo el contexto colombiano, donde el ejercicio de la democracia, precisamente por estos días, está representando algunas pugnas con el ejercicio de otros derechos, ¿cuál sería su percepción sobre la actitud que debería tomar el Estado colombiano para resolver esas tensiones que se presentan entre los derechos? Para la doctora Carolina Ramírez, la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto la invisibilidad de los derechos de la población inmigrante, en el caso de la normativa colombiana, podrían ser un factor impulsor para la acción de la Corte Constitucional para poder desarrollar ese marco de derechos de los extranjeros, no solamente desde el punto de vista de lo que plantea la Constitución, sino incluyendo los estándares internacionales? Y otra pregunta para el doctor Luis Benavides,
Frente al caso específicamente de los flujos mixtos migratorios que se están presentando desde Venezuela hacia Colombia, esa violación generalizada de derechos humanos que se viene produciendo en el caso venezolano podrían eventualmente motivar la acción o una intervención del Consejo de Seguridad frente a las condiciones, toda vez que esto está generando una migración masiva hacia otros países, no solamente como Colombia, sino de América Latina, del Caribe y de la región. Muchas gracias. Aquí veo otra, una última. Esta no dice si es para uno en particular, la voy a hacer en general y el que quiera, por favor, la contesta. ¿Cómo consideran que ha sido la respuesta de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales regionales ante la situación de la pandemia en su protección de los derechos humanos? Entonces, no sé si en el orden en el que los participantes intervinieron podemos ir contestando. Doy la palabra al doctor Juan Gutiérrez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, María Teresa, y gracias a la persona que hizo la pregunta porque es indiscutiblemente interesante y de actualidad. ¿Cuál sería la actitud o cuáles serían las recomendaciones que debería realizar el Estado colombiano en virtud de la situación que está ocurriendo en este momento? Bueno, las ideas que deseo expresarles son las siguientes. Número uno, la defensa absoluta del sistema democrático, la protección de la democracia y sus instituciones durante el cumplimiento de los deberes de cada uno de los altos funcionarios que representan al Estado colombiano. Segundo, la iniciativa que está anunciada el día de hoy de producir una reunión entre algunos sectores que se encuentran en protestas con el gobierno, pues eso me parece una estupenda idea. Siempre el diálogo es la mejor forma de resolver este tipo de situaciones frente a un gobierno democrático, democráticamente electo y democrático de desempeño en el ejercicio de sus actividades, y es necesidad de producir una reunión conciliatoria y de trabajo conjunto es la mejor forma de proteger y fortalecer el sistema democrático y sus instituciones. Tercero, uno de los aspectos que se ha mencionado a nivel de los medios de comunicación social y de las redes sociales es la existencia de abusos cometidos presuntamente cometidos por agentes del Estado, de la policía, incluso hacer referencia a efectivos militares, y se ha hecho mención hoy de la participación de terceros, no miembros del Estado, en la perpetración de unos hechos que pudieran ser calificados como delitos, y habría que evaluar en detalle si constituyen o no crímenes de lesa humanidad. Con respecto a ese punto, que sé que es un aspecto neurálgico, pues lo más importante es la noción de rendición de cuentas. Y la actitud que debe hacer el Estado colombiano es lo que estamos revisando en este momento. La Procuraduría, el inicio de las investigaciones, la Fiscalía revisar estos procesos, analizar si verdaderamente se han cometido abusos y si se han producido hechos ilícitos individualmente cometidos por algunos agentes del Estado. La mejor manera de preservar la democracia y la institucionalidad es que si existe algún agente del Estado que ha actuado fuera del ejercicio de sus funciones, esa persona debe ser sometida a un proceso justo en protección de todas sus garantías, pero debe rendir cuentas de su actuación. Y que toda la acción que hace el Estado para preservar la democracia, para proteger los bienes jurídicos que se están afectando como consecuencia del abuso en el ejercicio de un derecho, se actúe con la debida proporcionalidad y el debido cumplimiento del Estado de Derecho. Eso es lo más importante. Y es un poco lo que estamos observando que está ocurriendo hoy en día, y hacemos nuestro llamado y nuestros votos para que se cumpla el Estado de Derecho y que la actuación del Estado colombiano esté enmarcada dentro de los parámetros de legalidad y de proporcionalidad en el control de las protestas. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a la doctora Carolina Ramírez, quiero extender un poco la pregunta que hice para todos relacionado con la pandemia, porque nos llegó una muy similar.
En ese sentido, el planteamiento que nos hace quien formula la pregunta es si se podría decir que a menor cantidad de oportunidades para las personas derivadas de menores ingresos económicos, producidas, por ejemplo, por la pandemia, esto afectaría a la democracia. ¿Trae consigo esto el debilitamiento de la democracia? Doy la palabra a la doctora Carolina, terminamos de contestar y ya me está llegando una nueva ronda de preguntas que formularé a continuación. Perfecto. Adelante, María Teresa, doctora. también alcancé a leer una que llegó, entonces también la respondo de una vez Perfectamente. sobre... Listo, muy Sí, bien. Sí, listo. muy bien. Sobre las Entonces, sentencias, las opiniones consultivas. sí, la de opiniones consultivas, Sí, sí. sí, Entonces, perfecto, adelante. bueno, entonces, sobre la pregunta ahora, yo creo que sí tiene implicaciones sobre el concepto de la democracia, la que hasta ahorita se hacía sobre la pandemia. Creo que definitivamente una de las funciones de la democracia y que además de eso ha sido defendido por la Corte Constitucional es el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que ya para la Corte Constitucional es clarísimo que son fundamentales y además son justiciables. Entonces, al ser justiciables, la democracia debe garantizar esos mínimos y si esos mínimos no se encuentran garantizados, se va a afectar el proceso, pues el Estado constitucional y el proceso democrático. Ya también el doctor Luis Benavides decía, o sea, yo no puedo ejercer la democracia si tengo hambre, si no tengo acceso a la educación, si no tengo unas condiciones mínimas. Entonces, es nuevamente un poco lo que yo sigo insistiendo y es sobre qué noción de la democracia yo tengo. O sea, en Colombia y sobre todo en América Latina y en todo el mundo, yo no puedo seguir considerando que la democracia son procedimientos o que es simplemente una forma de gobierno. La democracia implica, como lo decía el profesor Juan Gutiérrez y Luis Benavides, es en realidad un conjunto de elementos necesarios para que el ciudadano pueda ejercer ese procedimiento democrático y que además les garantice unas condiciones de vida digna para que lo pueda hacer en libertad y en conciencia. Entonces creo que a esa pregunta claramente las condiciones socioeconómicas afectan la democracia y hace que no esté garantizado uno de los elementos que son los derechos económicos, sociales y culturales. Frente a la otra pregunta, sobre el tema de la migración y de las leyes migratorias, vamos, creo que ese va a ser un tema, o que ya lo empezó a hacer aproximadamente hace 2 años con toda la migración venezolana, en donde el legislador no tiene ninguna respuesta. En Colombia el tema migratorio, pues claro, antes éramos un país con 0 migración, donde además de eso éramos al revés, los problemas eran de nuestros nacionales frente a problemas migratorios externos. Ahora el problema migratorio viene y se enfrenta y lo primero que se observa en la Corte es que no hay leyes en donde la Corte pueda tomar decisiones para hacer frente a problemas tan grandes. Entonces, este problema migratorio ha sido resuelto en especial a través del bloque de constitucionalidad. Las últimas decisiones de la Corte Constitucional no se han basado en realidad en legislación nacional, sino en bloque de constitucionalidad y lo va a seguir haciendo por la insuficiencia de legislación nacional y además también porque también lamentablemente es un tema también bastante controversial en el que el legislador siempre tiende a aplazarlo, aplazarlo y aplazarlo. Entonces, es de esos casos también en el que yo hablo, en donde el vacío legislativo debe ser llenado por los tribunales constitucionales. Así se considere, así muchos detractores vuelvan y digan que es antidemocrático, porque sería el legislador que tiene que establecer los recursos, las políticas, la política pública, pero nuevamente hablamos de un déficit de protección constitucional y legal de los inmigrantes venezolanos y cualquier otra clase, inmigrantes en general. Entonces, el bloque de constitucionalidad ha servido para resolver los asuntos y lo va a seguir haciendo. También, digamos, el Ejecutivo está tomando decisiones, ustedes lo saben, de la protección temporal, el decreto 216 del 2021, que también pasará por examen de la Corte, pero a través de tutela, porque pues no es una legislación, pero pasará definitivamente y su aplicación a través de la Corte en materia de tutela y la Corte nuevamente tomará todo el bloque para analizarlo. Creo que, y la tercera pregunta, la objeción contramayoritaria, que es, digamos, el tan sonado en Colombia, el caso Petro.
hasta qué punto las opiniones o las sentencias de la Corte Interamericana, ya no solamente hablamos que es la Corte la que le puede imponer límites al legislador, sino si también cortes internacionales sobre derechos humanos pueden o no obligar no solo al legislador, sino a todo el Estado colombiano. En mi opinión, que no ha sido, la Corte ha tenido posturas bastante, ustedes saben que las sentencias sobre el tema del caso Petro y la posibilidad de sanción por parte de órganos administrativos como es la Procuraduría, ha sido bastante debatida en la Corte, pero la opinión mayoritaria es que no puede, que en principio no hay una obligación del Estado colombiano en esa materia de prohibir que funcionarios administrativos sancionen a funcionarios de elección popular. Ya ahorita ustedes saben que se presentó un nuevo proyecto por parte de la nueva procuradora, tratando de efectivamente resolver pues, las peticiones de la Corte Interamericana. En mi opinión, yo creo que el legislador sí está limitado a lo que dicen las sentencias de la Corte Interamericana y las opiniones consultivas, también nuevamente por el bloque de constitucionalidad, porque efectivamente la constitución política tuvo una voluntad inequívoca de unirse y de verse obligado a los órganos internacionales. Si yo veo todos los antecedentes de la Asamblea Nacional, es clarísimo que una de las razones por las cuales Colombia establece el bloque de constitucionalidad es por todos esos años de invisibilidad de los tribunales, de las decisiones de los tribunales, de los derechos humanos. Entonces, yo creería que lo mismo que yo aplicaría para el tema de la objeción contra mayoritario a nivel nacional, lo diría a nivel internacional. Sí estamos sometidos porque eso es democrático. Y si yo no me someto a eso, entonces cuando a mí no me conviene someterme a lo que dicen ellos, entonces no, y cuando sí. Entonces, esa es la tercera pregunta, la que está en el chat. Muchas gracias. Doctora, Bueno, muchísimas gracias. Las preguntas ahora del doctor Luis Benavides. Adelante, por favor. sí. Bueno, yo la primera sobre la naturaleza del ser humano es porque en esta noción primaria de democracia y que pasamos de también súbdito a ciudadano, adquirimos derechos. Y en un primer momento el Estado era el que otorgaba esos derechos, es el que los daba. Entonces, si en algo así en general, si el Estado, por decirlo así, otorgaba 3 derechos, eran los derechos que tenían las personas, y diferente a decir que uno es, por ser humano, uno tiene derechos humanos inherentes a la calidad de ser humano, independientemente o no de su formulación en el ordenamiento interno de un país, pero eso lo va a tener. Y es toda una gran discusión que se da en cuanto a que, por ejemplo, una mujer en Irán va a tener los mismos derechos humanos que una mujer en Francia, independientemente si están reconocidos o no de manera formal en el Estado iraní, por su propia naturaleza, esta persona los tiene. Entonces, es ahí la discusión. Respecto a lo del tema migratorio y demás que señalaba, pues sí, en efecto, todas las violaciones internas, y eso es creo que lo importante hoy en día y parte de la discusión, es que todas estas cuestiones que en principio parecieran, o bueno, no parecían, son o surgen al interior de los estados, en realidad tienen un impacto muy importante. La noción del Estado de Derecho es una noción que va en ambas vías, es decir, va de lo interno a lo internacional y viceversa. Entonces, hay una correlación entre ambas nociones y pues puede haber evidentemente repercusiones en lo que ocurre al interior de Venezuela, pero como yo decía, ahí forma parte de un juego político, por lo menos en el seno del Consejo de Seguridad, en el que dudo mucho que Rusia y China pudieran tomar una posición desfavorable a él. Y finalmente, sobre el COVID y el papel de las Naciones Unidas o algunos otros organismos internacionales, pues creo que la pandemia en términos generales pone nuevamente sobre la mesa las discusiones de las desigualdades sociales, ¿no? En las cuales todos vivimos y que esas desigualdades sociales se trasladan a desigualdades internacionales, ¿no? El pacto que se generaba para que todos los estados pudieran tener vacunas, por ejemplo, fue
toda una negociación y ha sido toda una lucha por esa desigualdad internacional, y el deseo, me parece mezquino, de no liberar patentes para que se puedan llevar a cabo las vacunas ante una tragedia como la que hemos vivido en todos nuestros países, pues es también forma parte de una desigualdad. Alguien puede decir, ¿y dónde hay democracia en eso? Pues no, no la hay. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros tres panelistas y participantes. Creo que fue una tertulia fascinante donde se plantearon diferentes temas, donde se hicieron reflexiones muy interesantes de las cuales no podemos dejar de hacer unas conclusiones de manera breve, pero un poco recordar esas grandes debates y grandes reflexiones que ustedes han puesto hoy aquí en este espacio. En primer lugar, quiero remarcar esa idea sobre la democracia como derecho fundamental que el doctor Juan Gutiérrez ha planteado, resaltando precisamente la importancia de los gobiernos de la región de protegerla y de fomentarla de manera transversal en todas las naciones. De otro lado, creo que planteó una reflexión muy interesante con relación a una disposición normativa que no entre todos los tratados internacionales se encuentra prevista, y es la prohibición del abuso de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que creo que es una muy buena normativa, donde además de los derechos que podemos disfrutar, pues también están esos límites extrínsecos que deben respetarse al ejercicio de los mismos, cayendo en cuenta que estamos ante una relación sinalagmática en el ejercicio de los derechos humanos y que de allí se derivan las principales responsabilidades. De otro lado, frente a las reflexiones de la doctora Carolina Ramírez, quisiera señalar que esa reflexión sobre la legitimidad de los tribunales constitucionales para poner limitaciones precisamente a los cuerpos legislativos democráticos es una reflexión de gran actualidad, no solamente en el caso colombiano, sino creo que en la mayor parte del constitucionalismo latinoamericano, porque precisamente esos tribunales han sido como un oxígeno para la ciudadanía a la hora de la garantía de los derechos. En ese sentido, la panelista aporta una interesante tesis sobre el enfoque particular desde el cual debe ser concebida la democracia. Y esto debe ser valorado desde el punto de vista o formal o material. Surgirán los planteamientos con respecto a la conveniencia o a la inconveniencia de que existan este tipo de limitaciones, por ejemplo, para el Congreso de la República. De otra parte, y para finalizar, solamente quisiera señalar que frente a la intervención que nos ha traído el doctor Luis Benavides sobre el tránsito de la democracia desde el concepto político hacia el concepto jurídico, el abordaje desde la evolución de los derechos, desde el impacto de los procesos de humanización del derecho internacional y de internacionalización de los derechos humanos en el mundo, nos han traído principales aportes que nos permiten comprender cómo debe generarse una coherencia normativa y dialogante entre los regímenes normativos que afectan o que protegen a la persona, este es desde el punto de vista del derecho interno y desde el punto de vista del derecho internacional. Por su parte, el otro elemento que nos trae a reflexión tiene que ver con esa noción del Estado de Derecho a partir del abordaje de los propósitos y de las finalidades de la Carta de San Francisco, lo cual nos permite ver cómo existe una relación intrínseca entre la normativa que se desarrolla en el derecho internacional y en el derecho interno, y creo que esto contribuye de manera positiva al mantenimiento y fortalecimiento de nuestras democracias. En ese sentido, con esas conclusiones, simplemente agradecería de nuevo el espacio, que me permitan compartir con ustedes tan significativos e importantes aportes, y le doy la palabra al doctor Francisco Boada. Muchas gracias. Doctora María Teresa, muchas gracias. Ha sido en este tiempo, en este momento, muy grato escuchar estas reflexiones con la precisión además de las conclusiones que la doctora María Teresa hace respecto de cada una de sus intervenciones. Muy enriquecedoras, por supuesto, en este momento donde necesitamos este tipo de ilustraciones, en donde no nos podemos dejar llevar por las emociones, sino por la razón, y en donde, por supuesto, en un Estado democrático y de derecho, pues esto es lo que significa las herramientas que tenemos en este momento. Estas herramientas son las que nos sirven no solamente para discutir como sociedad, sino para reflexionar en torno a qué queremos hacer con nuestro Estado.
es, siendo un Estado democrático, ustedes lo han dicho, la democracia no significa simplemente ir a votar o participar en las decisiones, sino ser parte de las decisiones y, por supuesto, este tipo de mecanismos democráticos implica compromisos por parte del Estado. Evidentemente, hoy, en este momento, somos y nosotros como colegio de abogados enemigos de cualquier vía de hecho o de cualquier reacción que se tenga por fuera del marco jurídico, nunca respetando los derechos de los demás. Todos dentro del Estado debemos caber. No podemos estar usando este tipo de vías ni tampoco patrocinar este tipo de vías cuando somos no solamente defensores del Estado de Derecho, sino defensores de esos mecanismos democráticos que ustedes han puesto de presente hoy día. Así que muchas gracias por participar en el chat de nuestro Facebook, de nuestro Zoom. Tenemos una encuesta que les pedimos a ustedes nos ayuden a llenar. De esa manera nosotros adelantamos eventos que nos ayudan no solamente a hacer análisis de temas presentes y de temas que ustedes quieran que nosotros hablemos en este escenario de nuestras tertulias del Colegio de Abogados Rosaristas. Hagan clic ahí, ayúdenos con ese cuestionario y muy rápidamente, pues nosotros siempre hacemos reflexiones sobre ese tipo de iniciativas que ustedes mismos tienen para traerles esos eventos. Doctor Juan Gutiérrez, doctora Carolina Ramírez, doctor Luis Benavides, muchísimas gracias. Doctora María Teresa, gracias por toda esa concreción, el análisis, la participación, por supuesto, de la facultad, como siempre, al doctor Juan Manuel Díaz y al doctor Ricardo Abello, quienes están, por supuesto, en el Colegio de Abogados Rosaristas detrás de este auspicio del Congreso Mundial de Derecho que se desarrollará en este año 2021 en diciembre en Cartagena, un escenario propicio además para las discusiones no solo locales sino universales en cuanto a este tema, a uno de estos temas como es este de la democracia y el derecho. Así que muchísimas gracias, los agradecimientos para todos, a los que nos están escribiendo por el chat, los que están conectados por el Facebook Live, muchas gracias por las preguntas además. Y seguimos nosotros con este ejercicio de llevar a ustedes estas tertulias. Gracias, doctor Juan Gutiérrez, doctor Luis Benavides, por acompañarnos, por este tiempo que ustedes han dedicado. Y doctora Carolina Ramírez, muy buena tarde. Doctora María Teresa Palacios, muchísimas gracias. A todos y todas, muy buena tarde. Un cordial saludo, doctor Ricardo Abello y doctor Walter Arevalo, que también nos acompañan acá. A la doctora Andrea Ortega Torres, también un cordial saludo, y los profesores y personas que han estado aquí detrás de esta tertulia y nos escuchan también y nos ven por el Facebook. Muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Gracias, por adiós. habernos acompañado. Gracias por la invitación. Salud.